Buenos días, sean bienvenidos. Mi nombre es Griselda López Broca. Soy la encargada del área jurídica del Centro de Especialidades Médicas. En este espacio vamos a hablar de algunos aspectos legales que es importante que tengamos en cuenta al momento de ingresar a laborar en alguna entidad pública. Como ya saben, el SARS-CoV-2 apareció en China desde diciembre pasado y fue declarada una pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. En México se tiene documentado el primer caso desde 27 de febrero del presente año, motivo que ha llevado a las autoridades tanto federales, estatales y municipales a tomar medidas para tratar de prevenir, controlar y pues darle seguimiento a esta pandemia. Se han implementado medidas sanitarias de seguridad, se han considerado también medidas laborales, financieras, entre otras muchas. Y dentro de esas medidas que se han establecido está la de habilitar espacios, acondicionarlos con los equipos mecánicos necesarios, dentro de los cuales va inmerso también la contratación del personal humano, personal que debe estar capacitado para atender a cada una de las áreas que se han habilitado. Es por eso que en este espacio les voy a explicar algunos derechos y obligaciones que deben de tener en cuenta como trabajador del sector público, en especial como trabajadores del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, así como también le explicaré algunos derechos y obligaciones de nuestros derechohabientes. Dentro de los derechos y obligaciones de los trabajadores, nos vamos a ir a enfocar en lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, el Código de Ética de las Personas Servidores Públicos del Estado de Tabasco y el Código de Conducta de nuestro instituto, es decir, del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Vamos a hacer un énfasis en lo que es un servidor público. Un servidor público, de acuerdo al artículo 4, fracción 9 del Código de Ética de Personas Servidores Públicos, dice que las personas servidoras públicas son aquellas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades de la administración pública. Bueno, independientemente del tipo de contrato que usted tenga, al formar parte de la plantilla laboral de una institución pública, usted debe conocer los derechos y obligaciones que esto conlleva. Esta plática está más enfocada a los trabajadores que han tenido que ser contratados derivado de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay diferencias de derechos en cuanto a los trabajadores de base, trabajadores de confianza, y pues en este caso tenemos trabajadores que están siendo contratados por obra y tiempo determinado. Entonces, vamos a enfocarnos un poco más a este tipo de trabajadores. En cuanto a derechos, sabemos que pues la ley establece que tienen derecho a percibir un salario, que este ya se encuentra estipulado en el contrato que se firma al momento de ingresar, al momento de que usted así decide ser trabajador y firma el contrato entre el instituto y usted como trabajador. También tiene derecho a recibir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para el desempeño de su trabajo, de acuerdo a la ley
de los trabajadores al servicio del Estado de Tabasco en su artículo 16. Pero aquí es importante mencionar, es importante que se tenga en cuenta que este tipo de instrumentos se entrega en especial a los trabajadores que se encuentran en el área COVID, acorde a lo que se estipula en el protocolo de el uso de equipo de protección personal. En el instituto tenemos un protocolo para la entrega de este tipo de protección. Se entrega por el nivel de riesgo, para las diferentes áreas que se adecuaron para los pacientes del área COVID. Depende del área en la que se encuentra el trabajador, se le va a entregar cierto tipo de material de protección o de equipo de protección. Bueno, no a todos les va a tocar lo mismo. Hay personal que debe estar más protegido porque el área en la que está pues corre más riesgos. Hay personal que pues nada más necesita de cubrebocas, caretas, gafas, no necesita traer todo el instrumento completo, y esto pues está se entrega de acuerdo al protocolo para el uso de equipo de protección personal que tiene este instituto. Bueno, esas son algunos derechos. Hay muchos más, pero vamos a tratar de ser un poquito más breves. Vamos a hablar de las obligaciones. Las obligaciones nos vamos a ir a lo que establece el artículo 45 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. Uno de ellos, y está inmerso dentro del contrato, que dice, dentro del contrato laboral, que dice que debe usted asistir puntualmente a su centro de trabajo. También debe observar buena conducta durante el servicio y ser atento con el público y con sus compañeros de trabajo. Es importante señalar aquí que nosotros como servidores públicos debemos de dar a nuestros derechohabientes una atención excelente. No porque, bueno, la mayoría de las veces pasa que los pacientes o los derechohabientes o sus familiares llegan desesperados, exigen una atención. Nosotros como servidores públicos no podemos igualarnos al estado de ánimo de las personas, porque debemos de entender que si bien es cierto, muchas veces llegan, digamos que molestos a exigir, y tienen derecho de exigir, porque a menos en lo que va que hablamos del Instituto de Seguridad Social, los derechohabientes, pues es lo que siempre nos dicen, que le descuentan de su salario. Y muchas veces hay servidores públicos que, como el paciente o el familiar llega a exigir, pues ellos también se ponen de esta manera de una manera defensiva, como para demostrarle que pues debe de tranquilizarse, pero no es la forma. O sea, hay forma en las cuales nosotros como servidores públicos debemos de tratar a nuestros derechohabientes, hablarles, decirles, pues sí, vamos a atenderle, nada más que vamos a seguir el protocolo. Una vez que usted esté o su paciente ya esté dentro de este instituto, se le va a dar toda la atención que conforme a derecho le corresponde. Es muy importante observar buena conducta de este tipo dentro de nuestro lugar de trabajo. Ser atentos con ellos, no dejarnos llevar por pues el calor que traen los pacientes, los familiares, sino tratar de tranquilizarlos y demostrarles que estamos dándole atención, que sí les estamos proporcionando la atención que ellos necesitan, que ellos requieren en el momento. Igual con nuestros compañeros de trabajo, debemos de observar buena conducta, tratar de siempre ser tolerantes, estar siempre
en buenas relaciones con nuestros compañeros de trabajo. Otra obligación que también nos establece el artículo 45 de la Ley de los Trabajadores dice que debemos de evitar ejecutar actos que pongan en peligro la seguridad, la de nuestros compañeros o la del centro de trabajo. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a nuestro conocimiento con motivo de nuestro trabajo. Es muy importante, este punto es muy importante porque en su mayoría nosotros trabajamos con datos personales, ya sea en el área médica, administrativa y jurídica. En cualquiera de las áreas es muy importante este punto. Debemos nosotros guardar reserva de los asuntos que llegan a nuestro conocimiento, ya sea del estado médico, de la procedencia del paciente, todo este tipo de cosas. No debemos nosotros porque muchas veces se hace fácil, bueno, que ya quiero yo informar algo y ya nada más como tengo a mi alcance los datos de cierta persona, pues ya los tomo y hago una publicación o hago algo referente a este paciente y lo hago público. Eso no está permitido para nosotros. Debemos nosotros guardar reserva de todos los asuntos que lleguen a nuestro conocimiento con motivo de nuestro trabajo. También comunicar una de las obligaciones es comunicar las fallas de los servicios, realizar durante las horas de trabajo labores que se le encomienden, quedando terminantemente prohibido abandonar el lugar o local donde preste sus servicios. Bueno, aquí también es muy importante mencionar que de acuerdo a la ley, está estrictamente prohibido abandonar nuestro centro de trabajo. Muchas veces pasa que la ley también establece que todo el trabajador debe de tener media hora de comida, pero esa media hora de comida no es para que se vayan de su centro de trabajo. O sea, esa media hora de comida es para que tomen sus alimentos no dentro del área de trabajo, sino dentro del establecimiento que se estipula para esto. Por ejemplo, en el centro médico tenemos el área de cocina, el área de comedor, donde se pueden tomar los alimentos sin necesidad de abandonar nuestro centro de trabajo. Porque ha pasado, en mi experiencia ha pasado de que los trabajadores salen de su centro de trabajo y les acontece un accidente. Déjenme decirles que el hecho de que salgan de su centro de trabajo sin la autorización de su superior ya es un abandono de trabajo. Debemos de tener mucho cuidado en ese punto, porque aquí muy bien lo establece el artículo 45, que está estrictamente prohibido abandonar el local o el lugar donde preste sus servicios sin autorización previa de su superior inmediato. Otro punto que tenemos también aquí es custodiar y cuidar la documentación e información que por razones de su empleo, cargo o comisión conserve bajo su cuidado. Esto es muy importante también. Debemos de tomar en cuenta que en esta ocasión estamos hablando más de los expedientes clínicos, de los datos de los trabajadores, de los pacientes. Y es muy importante que nosotros guardemos reserva con los diagnósticos médicos, con el tratamiento que se le está dando a los pacientes. Nosotros no tenemos, si bien es cierto, tenemos muchas veces la facilidad de acceder a este tipo de información, pero nosotros debemos de guardar y proteger ese tipo de información, no porque esté a nuestro alcance ya la vamos a hacer pública o lo vamos a mandar a X persona para que haga algo ilícito. Es muy importante que nosotros debemos de proteger y cuidar todo este tipo de información sin alterar. Siempre nosotros debemos de tomar en cuenta que la única persona que
puede solicitar información respecto del estado de los pacientes, son los mismos pacientes, las autoridades judiciales o en su momento también el área jurídica, administrativa, siempre y cuando se haga la solicitud mediante oficio. Vamos a tomar, ahorita vamos a tomar en cuenta lo que establece el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas. Porque si bien es cierto, la ley de los trabajadores al servicio del Estado nos marca las obligaciones, los derechos y obligaciones de los trabajadores, también, como decíamos al principio, todos los trabajadores, en especial del Instituto de Seguridad Social, al momento de ingresar a laborar a este instituto, son trabajadores públicos. Y nos regimos también por el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal. El Código de Ética, en el artículo 6, establece los principios constitucionales y legales que rigen al servidor público. El Código de Ética dice que un servidor público debe ser leal, debe de tener también el principio de honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, competencia, entre muchos. Es importante que nosotros, como servidores públicos, tengamos en cuenta todo este tipo de éticas o principios constitucionales. ¿Por qué? Porque si nosotros en algún momento como servidores públicos realizamos alguna acción que nos está diciendo la ley de los trabajadores del Estado de Tabasco, al servicio del Estado de Tabasco, que no podemos hacer o que no está dentro de nuestras actividades realizarlo, y nosotros realizamos esa acción, nosotros muchas veces pensamos que no va a pasar nada, pero voy a explicarles un poquito de lo que en realidad pasa. Cuando un trabajador realiza un acto ilícito, llámese faltarle al respeto a sus compañeros, sustraer insumos que pertenecen al instituto, también publicar datos sin consentimiento de alguna persona o algún paciente, y muchos más, se hacen acreedores a un procedimiento, al inicio de un procedimiento administrativo. Muchas veces se piensa que cuando a un trabajador se le inicia un procedimiento administrativo, nada más es en el que lo amonestan y no pasa nada. O en su defecto, si el hecho que cometió el trabajador es trascendente y la ley a nosotros nos dice que debe ser cesado, pues se cesa y no pasa nada. Pero la mayoría de las veces no es así. Si el acto cometido por el trabajador es de menor gravedad, sí, se amonesta, pero también este antecedente queda en su expediente laboral. Y pues al quedar en su expediente laboral hay un antecedente porque ya no se va a poder quitar de encima. Y cuando se vaya a hacer algún tipo de reconocimiento o cualquier otra cosa que el instituto vaya a otorgar a los trabajadores, pues siempre se revisa el expediente personal de todos los trabajadores que van a recibir cierto premio o cierto insumo, lo que el instituto le vaya a otorgar a ese trabajador. Entonces no es nada más de que le realizan un procedimiento administrativo y ahí se termina, sino que
queda en su expediente personal, laboral, y pues es algo de que ya no se puede quitar, al menos de que pues se dé por perdido, que no debe de pasar, porque las personas que están encargadas de los expedientes laborales deben de ser muy cuidadosos con este tipo de cosas. También puede pasar de que el acto que cometió el trabajador es grave. Entonces, no nada más se le hace el procedimiento administrativo, no nada más se le manda el procedimiento administrativo a su expediente personal, sino que también se inicia un procedimiento penal. Este procedimiento penal, de este procedimiento penal pueden derivarse muchas cosas, ya sea que se condene a la reparación del daño, cárcel, o muchas veces también a que le quiten título, cédula profesional y ya este servidor público no puede ejercer. Entonces, por eso es muy importante que al momento de que nosotros vamos a desempeñar nuestras actividades, lo hagamos con el esmero, con toda la dedicación que nosotros podamos, poniendo mucha atención en lo que pues estamos realizando. Porque como servidores públicos es importante que pongamos siempre atención en nuestras actividades. No es que nunca vayamos a cometer un error, o sea, también debemos de ser conscientes que somos humanos y pues muchas veces cometemos errores sin querer, sin pensarlas, por diferentes situaciones que se puedan presentar. Eso también es entendible. Pero también es importante que nosotros realicemos nuestras actividades laborales con todo el esmero, con toda la dedicación que podamos hacer. Porque, pues, si bien es cierto, podemos fallar algunas veces, pero algunas veces también se ve cuando la persona realiza las cosas con la intensidad de hacerlo y con toda la mala fe. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, de que ser servidores públicos no es nada más tener un trabajo donde voy a trabajar de 8 horas de lunes a viernes o de fin de semana y se acabó. No, debemos de tomar en cuenta los valores que debemos de tener como servidores públicos y que si nosotros no cumplimos con cada uno de los requisitos que se nos marcan, pues vamos a ser acreedores a una sanción. Y recuerden que es importante, yo los invito a leer el Código de Ética, los invito a leer la Ley Federal la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, porque el desconocimiento pues no exime de la responsabilidad. No vayan a pensar que porque no conocía yo, no había yo leído nunca el Código de Ética, no había leído la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, pues ya cometí una falta y pues no va a pasar nada porque yo no lo conocía. No, eso no es cierto. La ley también es clara en ese punto y, y pues no va a eximirse de la responsabilidad, no se le va a eximir a usted el desconocimiento, no lo va a eximir de la responsabilidad. Bueno, vamos a hablar ahora de los derechos, algunos de los derechos y obligaciones de nuestros derechohabientes. Como decíamos al principio, nuestros derechohabientes tienen, ahora sí que valga la redundancia, recibir atención médica oportuna y de calidad, idónea, y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. O sea, todos, aquí nos incluye a todos, desde la trabajadora social, que es la que recibe a los pacientes, el enfermero, el intendente, camillero, el área administrativa, a todos, a todos. Al ser trabajadores, nosotros estamos obligados a tratar de la mejor manera a nuestros derechohabientes y a sus familiares.
siempre dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, para que pues nos sintamos bien nosotros y pues ellos también estén agradecidos con el trabajo que nosotros estamos realizando. No para recibir una gratificación, sino para que vean que como servidores públicos nosotros estamos dando lo mejor de nosotros y estamos dispuestos a atenderlos y darles toda la atención y el trato respetuoso y digno que ellos necesitan de nosotros. También tienen derecho a decidir si quieren o no recibir la atención médica. Es muy importante tocar este punto, porque muchas veces ha pasado de que los pacientes no quieren que sus familiares sigan recibiendo la atención que se les proporciona en cualquier hospital o en especial en nuestro centro médico. A veces los pacientes o los familiares, es más común que los familiares digan, quiero llevarme a mi paciente, ya no quiero que lo sigan atendiendo, ya no quiero que le hagan más nada. Ellos pueden hacerlo, tienen derecho a hacerlo y esto está regulado en el artículo 79 de la Ley General de Salud, que establece que en caso de egreso voluntario, aún en contra de las recomendaciones médicas, el usuario, en su caso, o un familiar, el tutor o su representante legal, deberán firmar un documento. Es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. No es nada más de que el familiar del paciente se lo quiere llevar y ya el médico le dijo que está grave y que no lo puede sacar porque si lo saca, pues puede pasar lo que muchas veces no quiere que pase, ¿verdad? Entonces, no es nada más que lo dice y pues yo se lo doy. No, la ley dice que sí puede sacarlo, pero debe de cumplir con ciertas obligaciones, que en este caso deberá firmar un documento en el que exprese claramente las razones que motivan en su egreso, mismo que deberá ser suscrito por lo menos ante 2 testigos. Hace su solicitud el familiar del paciente siempre y cuando sea responsable del paciente. No es que se le va a proporcionar al paciente a cualquier persona. En este caso podemos hablar de un menor de edad. Un menor de edad, pues su tutor es su papá y su mamá. Si ellos dicen que pues quieren llevarse a su hijo o a su hija del hospital, ellos están obligados a solicitarlo por escrito y que debe de asentarse que pese a las condiciones médicas, que ya el médico le explicó que su paciente se encuentra en ciertas condiciones de salud, ellos quieren llevarse. O sea, que ya saben que son conocedores del estado de salud de su paciente, que ya el médico tratante fulano de tal se los explicó y que lo firmen y que si tienen a la mano el folio de su INE también y si pueden dejarnos una copia de su credencial, para nosotros mejor. ¿Por qué? Porque puede pasar que pues se llevaron al paciente y en la esquina se puso mal y pasó lo inesperado. Entonces nosotros tenemos ese documento que nos respalda y que nos ayuda a nosotros a protegernos legalmente en cualquier situación, que debe de quedar también en el expediente clínico. Se debe de anexar al expediente clínico. No es nada más que llega, lo solicita y pues ya me dio la solicitud, pues ahí se queda. No, ese es un documento muy importante que debe glosarse al expediente clínico. Y este tipo de eventos también debe de quedar muy bien estipulado en el expediente, en la nota médica, cuando el médico tratante haga su nota de egreso, debe de quedar que la señora fulano de tal, mediante escrito solicitó que su paciente quiere llevarlo a otro hospital por X o por Y
que le firme la señora, el papá o la mamá o quien sea del paciente, de que está enterado, de que sí, así él lo solicitó. ¿Por qué? Porque con eso nosotros nos quitamos muchísimos problemas. Bueno, una de las obligaciones que también tienen los derechohabientes es acatar todas las reglas que se encuentren establecidas en los centros hospitalarios, en los centros médicos, ya sea en la unidad de medicina familiar, en el centro médico, en las carpas. Sabemos que en todas las áreas existen reglas y estas reglas deben ser respetadas por nuestros derechohabientes. No es que los derechohabientes van a llegar a decirle a nuestros trabajadores qué es lo que van a hacer. O sea, si ya está establecido que la regla es el 1, el 2, el 3 y el 4, así se va a seguir. Aunque el paciente, el familiar o el paciente llegue y diga, no, yo quiero que se haga el 3. No. Debemos de tomar en cuenta siempre que el derechohabiente, los usuarios, deben de ajustarse a las reglas que se tienen en las instituciones prestadoras de servicio, y esto está regulado por el artículo 52 de la Ley General de Salud. Así que es muy importante que se tomen en cuenta todas estas medidas. Y los invito de verdad a darle una revisada, a darle una ojeada en cuanto tenga la oportunidad a la Ley de los Trabajadores del Servicio del Estado de Tabasco, al Código de Ética, al Código de Personas de Servidoras Públicas, al Código de Conducta, porque nos van a ayudar muchísimo, nos van a orientar y nos van a ayudar a conocer más a fondo cuáles son los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos y cuáles son las obligaciones. Y recordemos que pues el desconocer no nos va a liberar de que cuando cometamos algún ilícito no seamos sancionados. Es muy importante estar documentados y también es muy importante que siempre tratemos a las personas con respeto, ya sean derechohabientes, nuestros compañeros, nuestros superiores, siempre debemos acatar las órdenes de nuestros superiores, siempre y cuando sea dentro del marco legal, siempre y cuando esas órdenes sean en relación a nuestro trabajo, porque muchas veces se puede dar órdenes que no son acorde a la ética que nosotros como servidores públicos debemos de acatar. Debemos también tomar en cuenta que pues como servidores públicos debemos dar siempre una buena imagen. Nosotros, independientemente de que muchas veces los superiores den la orden, nosotros también tenemos el derecho de analizar las órdenes que se nos dan, siempre y cuando vayan de acuerdo a las actividades laborales que nosotros hacemos, con muchísimo gusto dar lo mejor de nosotros, pero no prestarnos también a hacer cosas que no son rectas o que no están dentro de nuestras actividades laborales, que son, pues que no son éticas para nosotros, porque pues si cometemos algún ilícito, no nos va a salvar el que diga, no, mi jefe me lo ordenó. No, sino que también nosotros somos conscientes de las cosas que están bien y las cosas que no están bien. No porque su jefe le haya ordenado llevar algún equipo o tomar algunas cosas o realizar algún documento que no era legal, usted lo hizo y ya piense que por eso ya va a quedar libre de toda culpa, ¿no? Debemos de tener en cuenta que nosotros siempre debemos realizar nuestras actividades, obedecer a nuestros superiores
siempre y cuando sea dentro de nuestras actividades laborales, y realizar siempre la atención a nuestros derechohabientes con mucha dedicación, con mucha paciencia, y pues tratar de dar siempre, siempre lo mejor de nosotros como servidores públicos. Espero que pues les sirva de mucho esto que he compartido con ustedes.